tenemos los radicales formados y estos radicales van a interactuar con el ADN fundamentalmente. No, el ADN es lo que sucede. ¿Por qué digo ADN? ¿Por qué consideramos el ADN la molécula blanco en el daño biológico causado por radiaciones? Se han hecho realmente una serie de experimentos para demostrar, ¿no?, que efectivamente el daño más relevante en la célula, ¿no?, es el daño causado al ADN. ¿No? Se han colocado de modo microscópico algunos radioisótopos en la membrana de la célula, en el citoplasma y en el núcleo, ¿no?, por separado, y han podido comprobar que la que induce a que la célula muera, ¿no?, es el daño, es esos radioisótopos que se colocaron en el núcleo de la célula, ¿no? Entonces, lo que nos queda ver es ese daño, cómo se hace el daño, cómo hace la radiación y cómo este ADN puede repararse o es capaz de repararse, ¿no? El ADN de los mamíferos es toda una entidad, ¿no?, que es capaz de poderse reparar. Vamos a ver lo que es el daño al ADN, a modo de introducción. Esto lo vamos a ver siempre, yo les dije que es así como vamos a avanzar el curso, ¿no? Tengo la radiación ionizante, ¿no?, que me produce la radiólisis del agua. He hecho o hago hincapié en esto porque en rayos X, en la radiación o las ondas electromagnéticas de alta energía, que es con las que nosotros trabajamos, ¿no?, la que fundamentalmente hace la radiólisis del agua, ¿no? No sé si por acá, sí, por acá. Acá pueden ir así lejos. Esa es la importancia de las ondas electromagnéticas, la contribución que tienen por el daño por la radiólisis, fundamentalmente la radiólisis del agua. Y me va a causar daño al ADN, ¿no?, donde yo puedo ver que ese ADN no se va a reparar, ¿no? Si no hay reparación voy a tener un efecto letal, ¿no? La célula va a morir, según la forma de morir, ¿no? Si se da una dosis tal donde el daño es completamente irreversible, simplemente fracciona al ADN y no hay modo de que éste reconozca el daño, o sea, empiece el proceso, las señales de reparación, entonces la célula va a inducirse básicamente a una muerte aparatosa, que es la necrosis. Si hay una reparación defectuosa, o sea, se reconoce el daño, pero se repara de forma anormal, de forma que no era la constitución normal del ADN, ¿no?, puede haber dos cosas, ¿no?, que luego se reconozca que ese cambio en el ADN no es viable, o sea, la célula tiene que inducirse a morir porque no va a poder sostener ni sus funciones ni todo lo que debe cumplir esta célula. Entonces va a inducirla de modo fisiológico a que esta célula muera, ¿no? La apoptosis es una muerte celular que está genéticamente controlada, ¿no? La célula tiene sus pasos, tiene sus señales, ¿no?, para que pueda morir. Esta parte de muerte celular por radiación en la clase que sigue, ¿no? Y luego hay una mutación no letal, ¿no? Una mutación no letal es que quiere decir que el ADN se ha reparado, ha sido defectuosa en su reparación, pero la célula sigue viable, sigue con vida, ¿no? Entonces, ahí encontramos las anomalías hereditarias, el cáncer. Entonces, la relación de inducción a cáncer está dado por ese cambio permanente en el ADN causado por la radiación. Pero yo creo que es sentido, ¿no? Y una reparación correcta, ¿no?,
va a ocasionar que el ADN, existen indicadores o proteínas que reconocen el daño, ¿no? Y este daño va a ser reparado de modo normal, de modo efectivo, y la célula va a continuar con su vida, con sus funciones, ¿no? Cuando no le pasa nada a la célula, no le pasa nada, entre comillas, ha podido repararse, ¿no? Eso se llama supervivencia celular, ¿no? Que es lo que el tema después de más. Esta es otra forma de ver ese paradigma al daño biológico, y le he puesto porque necesito que encontremos una relación a cómo se clasifica los daños biológicos, ¿no? Cuando hay el ADN dañado, ¿no? Hay una reparación enzimática, o las enzimas son encargadas de reconocer el daño, de indicarle a otros elementos del ADN, produce enzimas o proteínas para que se repare y luego la reparación, ¿no? Entonces, cuando hay muerte celular y cuando hay una reparación correcta, hay muerte celular y hay cambios en el ADN. Una mutación, por definición, es un cambio permanente en el ADN. Tenía una secuencia de bases, ¿no? Y luego estas han cambiado, pero la célula vive, ¿no? Esa es una mutación, ¿no? Es un cambio permanente. Entonces luego esa célula se divide nuevamente y hereda, ¿no? Hereda ese cambio. Entonces, por eso se hace un cambio permanente, ¿no? Cuando yo tengo la muerte celular, las células no han podido repararse o ha habido un evento demasiado catastrófico como un accidente nuclear, un accidente de exposiciones muy altas a radiación, creo que atrás y sigue, ¿no? Entonces, yo tengo la manifestación de esos efectos, ¿no? De dos modos. Le llamamos efectos agudos o efectos tardíos. Un efecto agudo, ¿no? Es causado por muerte celular. Un efecto tardío también. Entonces, yo había puesto esta parte, ¿no? Pero quiero que nos familiaricemos un poco más, ¿no? Empecemos a familiarizarnos qué cosa es un efecto agudo y qué cosa es un efecto tardío, ¿no? Ahí tienen una cronología más o menos de tiempo. Un efecto agudo es la manifestación temprana de una muerte celular causada por radiación. Lo tengo acá en semanas, y en meses y años. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Que yo induzco muerte celular por radiación y voy a tener una respuesta biológica del tejido, ¿no? De dos modos. Una respuesta muy pronta, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy causando muerte celular, entonces voy a tener una manifestación clínica de lo que está pasando, ¿no? Estoy ocasionando, imaginemos, estamos irradiando la boca, la mucosa, estoy dando dosis de radiación, entonces la mucosa empieza a ponerse roja, empieza a llenarse de aftas. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy ocasionando muerte celular. Entonces voy a tener un tejido inflamado porque las células están muriendo, porque se produce una serie de enzimas, ¿no? Entonces eso es un efecto temprano o un efecto agudo, ¿no? Y yo a unos meses u horas de irradiado se ve lo que está pasando, ¿no? Pero un efecto tardío, también hay muerte celular, ¿no? Va a haber una muerte celular, pero se va a ver luego de mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué creen la diferencia? De acuerdo a cómo se divide un tejido. De acuerdo al tipo de célula, ¿no? De acuerdo al tejido. O sea, hay tejidos que me van a dar una respuesta pronta, ¿no? ¿Por qué? Porque su cinética del tejido es de renovación pronta, como eso de renovación rápida, ¿no? O entonces yo voy a encontrar que ese tejido me responde de modo temprano o de modo agudo, ¿no? O aquellos tejidos que no se dividen, pero igual se logra hacer daño, ¿no? Y me van a dar con el tiempo, ¿no? Manifestación clínica de lo que se le ha hecho, ¿no? Esos son los efectos tardíos.
Entonces, en cuanto a la mutación, que es un cambio permanente, ¿no? Como les dije hace un momento en el ADN, voy a tener dos situaciones fundamentalmente que son las que vamos a ver. No vamos a ver el daño al sistema inmunológico. Es el daño a las células germinales, cuando ha recibido dosis de radiación en las gónadas. Voy a tener efectos hereditarios, ¿no? Causados por radiación. Hay algo muy importante. No solo la radiación, no solo la dosis que recibe por radiación ionizante es capaz de producir unos efectos hereditarios, ¿no? Ni inducción a cáncer. Entonces, cuando hablamos de inducción o la producción de cáncer por radiación, en realidad es muy difícil, para mí, ¿no? Muy difícil culpar a la radiación exclusivamente. No, tú porque has recibido tal dosis de radiación, has desarrollado cáncer. Es muy difícil porque para inducir o para que se produzca cáncer necesitamos una serie de cambios en diferentes puntos del ADN, diferentes grupos de genes del ADN, y no podemos excluir nuestro estilo de vida, ¿no? ¿Cómo poder discriminar que un paciente desarrolló cáncer por radiación o porque tenía un estilo de vida, ¿no? Consumía alcohol o bueno, o está expuesto a una serie de virus que también pueden ocasionar cáncer, ¿no? Pueden inducir a cáncer. Entonces, una mutación permanente, pero sí, obviamente hay evidencias, ¿no? Hay evidencias, ¿no? Evidencias clínicas de su relación de exposición a cáncer e inducción, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a ver, ¿no? Pero para mí no es determinante, es una apreciación realmente personal, ¿no? Entonces, igual como los fumadores, ¿no? O sea, los fumadores, no todo el fumador desarrolla cáncer, pero sí hay un gran grupo que desarrolla cáncer, ¿no? Muchas veces depende de la constitución genética que tenga en la persona, ¿no? Esa habilidad de reparar el ADN a veces es individualizada, o sea, no todos tenemos los mismos mecanismos de reparación del ADN. Vamos a empezar a ver, eso ya hemos visto, y ahora vamos a ver daño al ADN, ¿no? Hemos estado viendo, ¿no? La absorción a la energía en tiempos más o menos de 10 a la menos 15, 10 a la menos 16 segundos, la ionización, ¿no? Y luego la formación de radicales, y estos van a causar, ¿no? Daños a las moléculas, y la molécula blanco es el ADN. Para nosotros, es para nosotros, ¿por qué? Porque tiene un impacto biológico, se puede daña, como les dije hace un momento, han hecho experimentos, pueden dañar la membrana del ADN, y a todos, digamos, le dan la misma dosis, ¿no? Pero lo que va a inducir a muerte de la célula es la que se ha dado, la dosis de radiación que se ha dado en el núcleo de la célula. Todo esto de aquí es para que entendamos, les comenté que se había formado los radicales, ¿no? Por radiólisis de Diego, entre calladito, ¿no? Se había formado los radicales en el agua, ¿no? Y estos, de acuerdo, ¿se acuerdan que en la primera clase les mencioné qué cosa era LED? O transferencia lineal de energía. Entonces, de acuerdo a ese LED, ¿no? Todos esos radicales y iones, mejor dicho los iones que luego van a formar los radicales, estamos aquí. Entonces, primero la ionización, y luego de la ionización, y luego primero se ioniza el agua, y esta agua ionizada empieza a formar los radicales, ¿no? Entonces, esos iones se agrupan, ¿no? Se agrupan, ¿no? De acuerdo al LED que tiene el determinado tipo de radiación al que estamos exponiendo en un determinado medio biológico. Acá creo que sería mejor, está en inglés, porque yo lo he encontrado sin traducirlo, me costaba un poco de trabajo. No, se agrupan, esos iones que se forman se van a agrupar, ¿no? De acuerdo al tipo de radiación. En el primer grupo, que se dice que llega hasta 100 electronvoltios de esos iones, no se olviden, los iones tienen carga. Atrás no hay silla, atrás hay.
parte una de acá. ¿No? Se van a formar pares de iones, ¿no? El primer grupo de... ¿No quieres llevarte una silla? No, no hay problema. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se llama spur por el número de iones que se forman ahí, tiene un rango de energía, ¿no?, menor a 100 electronvoltios. Entonces, los spur tienen están por debajo en realidad, ¿no?, de esa energía, ¿no? Luego están los blocks, ¿no?, que están entre 100 y 500 electronvoltios de iones que se están formando de acuerdo al tipo de radiación. Cuando tiene mayor LED, entonces tengo grupos de más iones agrupados, un conjunto de mayor número, ¿no?, de iones, ¿no? Y bueno, los short tracks, que serían el máximo, que tienen agrupan iones en este rango de energía de 5000 electronvoltios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo entonces grupos de iones, por lo tanto tengo mayor posibilidad, ¿sí? Y cuanto mayor cantidad de iones agrupados tengo mayor probabilidad de que formen radicales. Entonces, y estos radicales que ya los han visto desde la semana pasada, ¿no? Esta es la agrupación, por ejemplo, este es una spur, ¿no? Dice que un spur tiene un diámetro de 3 nanómetros, ¿no? Tiene 3 pares de iones. Un block tiene un diámetro de 7, casi el doble, ¿no? Y tiene 12 pares de iones, ¿no? Esta agrupación es, o sea, tanto los spur como los block es fácil de encontrar, ¿no?, en las ondas de los rayos X, en las ondas electromagnéticas ionizantes, ¿no? Tienden a formar o spur o blocks. Y estos van a dañar al ADN. Tengo ese grupo de iones que es capaz de formar radicales, y estos pueden golpear al ADN. No nos olvidemos, si bien es cierto, los radicales para las ondas electromagnéticas forman los 2/3 de modo de golpear al ADN, pero también hay un tercio que solo el electrón libre, ¿no?, que puede golpear solo el electrón en ADN. Entonces, ¿qué daños puedo yo causar? O sea, ¿qué daños va a causar estos radicales o el electrón libre que se ha producido por la radiación, ¿no? Voy a poder causar que el ADN se entrecruce, ¿no?, una ruptura del ADN, de las hélices del ADN, no nos olvidemos de su constitución, ¿no?, una alteración química de las bases, ¿no?, una alteración química del azúcar, no sé si para cambiar. Una ruptura simple se rompe solo un extremo de la hélice, de la doble hélice del ADN, ¿no? Una ruptura doble se rompen las dos hélices. Tal vez este daño sea el más importante, ¿no? Como vamos a ver esto. Aquí, simple, doble, ruptura simple, ruptura o un daño complejo se refiere de allá cuando obviamente hay ruptura simple y ruptura doble en un segmento corto, ¿no?, del ADN. Hay cambios químicos en la reacción química en las bases, ¿no? Son removidas o pueden ser cambiadas por algún otro radical. Si yo doy, si un grupo de células recibe una dosis de un Gray, ¿no?, puedo ocasionar ruptura simple, que solo se rompa un extremo de la cadena, aproximadamente en 1000. Voy a ocasionar 1000 rupturas simples. Una ruptura simple es una ruptura de un segmento del ADN, ¿no? Daños a la base, 500. Una ruptura doble, 40. Una ruptura doble, 20, entrecruzamiento del ADN, 150. ¿No?
de todos estos daños, el daño más significativo es la ruptura doble del ADN. La ruptura doble del ADN tiene, ¿qué es lo que sucede? No, todos los demás tienen mecanismos bien claros de cómo se puede reparar. Se reconoce el daño y se repara. El ADN roto en los dos extremos le deja lo deja sin una forma clara de cómo se debe reparar, ¿no? Vamos a ver luego. Entonces, esa ruptura, no sé, ¿se acuerdan en qué momento se ven en una célula los cromosomas? Porque nosotros vemos el enmarañado, la cromatina en el núcleo, ¿no? ¿En qué momento se ven los cromosomas? El ciclo celular estaba dividido en cuántas fases. Este es el ciclo celular. Dentro del ciclo celular, acá encontramos, y no todas las células lo hacen, ¿no? Acá encontramos la fase M. ¿Qué era la M? Por ahí, mitosis. En realidad, los cromosomas los vemos aquí, en este momento. Aquí se ordenan, ¿no? Y empieza todo lo que estás diciendo. Todo esto de acá, ¿cómo se conoce? Interfaz. La interfase, ese tiempo del ciclo celular varía con el tipo de célula. Pero primero que no todas entran a M, no todas entran a mitosis. Pero si fuese una célula, en su mayoría, que entra a mitosis, ¿no? La interfase, ¿en cuántas fases se divide? Tres. ¿Cuáles son? G1, G2, Saliendo de la mitosis. no, G0 cuando se va afuera como las neuronas para que no se... G1, G1. G2 y G3. ¿Estamos todos? Ok. G1. ¿Y qué le sigue? Si no, G1 es G2, no sería G1, G3. Y luego Se le falta. G2. ¿No? G2, G1, G1 síntesis y G2. ¿Qué célula? Estos son los momentos. El ciclo celular está regulado por genes. Por genes que producen enzimas, que los niveles de enzima no le indican a la célula, ¿no? De qué momento en la fase G1 no pasa a síntesis, y le dicen también hasta acá es G1, luego entra a síntesis, y luego termina síntesis y luego entra a G2, ¿no? Ese es el ciclo celular y está regulado por genes, ¿no? Hay una serie de genes, una serie de familia de genes, ¿no? Que tienen esa función, ¿no? Se le llama, es una familia de ciclinas o ciclinas dependientes de quinasas. Esta es una serie de enzimas que obviamente no vamos a tratar de aprendernos, ¿no? durante el curso, pero sí lo pueden ustedes obviamente revisar. Esta es la constitución del ADN, es una doble hélice. Está envuelto por proteínas. Esas proteínas se llaman histonas y forman espirales, y luego están en su forma, podemos encontrar en su forma de cromosomas dentro del núcleo de la célula, dentro del núcleo celular. Entonces, de acuerdo a esto, tienen diferentes tamaños, ¿no? El ADN enrollado en las histonas tiene 2 nanómetros. El ADN solito tiene 2 nanómetros enrollado en las histonas, ¿no? Mide 10. ¿Se acuerdan el tamaño de los glúculos azul?
Imagínense que solo lo golpeen, ¿no? Ya de sí es bastante grande, ¿no? La cromatina tiene, una fibra de cromatina tiene ese tamaño de 30 nanómetros, ¿no? Ya cuando van haciéndose más envuelto, ¿no? En el afán de que pueda obviamente entrar en las células, es un filamento muy extenso, ¿no? Y bueno, y este tamaño del brazo de un cromosoma. ¿Nosotros cuántos pares de cromosomas tenemos? 23, ¿no? 2 son los cromosomas sexuales, que definen el sexo, son diferentes entre hombres y mujeres. Y bueno, vamos a ver los cromosomas dentro del ciclo celular. Esto es lo que estábamos viendo, es el ciclo celular. Que ya la interfase, que puede ser la parte más larga del ciclo celular, ¿no? Va a variar en cuanto a los tejidos, ¿no? Pero es, por ende, la fase dura más de todo el ciclo celular. Yo te había puesto ahí en la piel, ¿no? La interfase es 22 horas, ¿no? Y todo el ciclo celular es 24. Así, básicamente, eso es en cuanto a tejido epitelial, ¿no? Y para cada tejido es diferente. G1 también le llaman GAP, ¿no? ¿Qué sucede en G1? ¿No? Eso es justamente después de que la célula se divide, entonces la célula empieza su etapa de maduración, empieza a formar sus organelos, a crecer, ¿no? Síntesis, ¿qué tiene de particular la síntesis? Sí, ahí se va a replicar, es importante. Síntesis es importante porque ahí se replica el ADN, ¿no? Entonces, yo puedo tener, si lo razono de esta manera, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Si lo veo solo así, de que síntesis se replica el ADN, ¿no? Entonces, yo puedo tener ahí 2 daños diferentes, antes de la síntesis y después de la síntesis, ¿no? Me van a causar 2 daños diferentes. Luego está G2, que es la parte final, donde la célula empieza, obviamente, ya en síntesis empieza a prepararse, ¿no? Para que la célula se divida, ¿no? Ese ADN se duplica porque se sabe que la célula va a dividir. Eso, G2 es o GAP2 es el momento. GAP significa vacío, ¿no? Entonces, no es la marca de las cosas, ¿no? GAP es vacío, ¿no? Y por eso lleva la G, ¿no? De todo el ciclo de la fase del ciclo celular. Y en G0, ¿no? O la fase G0, ¿no? Dice que esta fase G0 es un mecanismo normal, natural de las células, ¿no? Que en condiciones es una forma de protegerse para cuando hay condiciones difíciles dentro de este tejido que dañan a la célula, ¿no? Entonces, cuando se encuentra en situaciones complicadas, la célula, ¿no? Se prepara y ¿qué es lo que hace? Va a detener este ciclo celular, ¿no? No va a seguir dividiéndose, no va a estar pasando de G0 de G1 a síntesis y luego a G2. No, entonces se va a detener. ¿Con qué idea? ¿No? Con la idea de primero proteger el ADN, ¿no? Que ese ADN no se vaya a dañar y lo envuelve. Hay proteínas que empiezan a envolver segmentos del ADN, ¿no? Y esta es la mitosis, ¿no? Donde están viendo eso, lo que me estaba diciendo Eugenia, es lo que me visto, ¿no? La fase de la mitosis, ¿no? Y es cuando entra mitosis. Ya acá es inevitable, la célula entra a división, ¿no? Entonces va a entrar sí o sí a poderse dividir, ¿no? Entonces, se divide porque es su cinética del tejido, ¿no? Los glóbulos rojos constantemente tienen que replicarse, todo el tejido hematológico se replica, a diferencia, por ejemplo, del tejido muscular o del tejido conectivo, que tiene una forma de replicarse
frente a una injuria cuando hay un daño, ¿no? Y las neuronas que no sé, hasta ahora no hay un mecanismo Cuando se hace un daño al ADN y se traduce y se ve en un cromosoma, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No? Lo que puede pasar, las células que están irradiadas, ¿no? por rayos X en este caso, ¿no? van a producir una ruptura doble en los cromosomas, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Una serie de rupturas y van a romper ese cromosoma, ¿no? Puede suceder que sea capaz de restituirse, ¿no? y el daño no sea visible en la siguiente mitosis. Entonces se repara y no pasa nada. Pero también puede pasar lo contrario, ¿no? que esas rupturas, ¿no? Se rompe y simplemente cada segmento, ¿no? está separado, o sea, se pierde información. Ese cromosoma que tenía una serie de códigos, ¿no? pierde parte de ese segmento, de esos códigos, ¿no? A esa pérdida de información se le llama delección, ¿no? Ha perdido segmentos, ¿no? ¿O qué puede suceder? ¿No? O perdió y se ve en la siguiente mitosis que le falta, por decirlo así, le falta un segmento, ¿no? O lo que puede hacer, ¿no? Se va a tratar de restituir, ¿no? de modo grosero, ¿no? Perdió un segmento, se unió con otro segmento de otro cromosoma e hizo una mezcla de información, ¿no? Esa es una restitución grosera y aberrante, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Tenemos, claro, lo que puede suceder es que se rompa pero se junte, ¿no? Y no pasó nada, ¿no? Se rompa y pierde información, ¿no? Y hay una delección, o se rompa y junte segmentos de ADN que no le corresponden y formen una aberración, forme un cambio raro, un cambio que puede o no ser viable. Entonces, ese cambio anormal, ¿no? se llaman aberraciones cromosómicas. Entonces, la aberración cromosómica realmente es una mutación, no es un cambio en el ADN. Una mutación, esa es la clasificación, ¿no? Una mutación cuando es en segmentos cortos, es en una base o en un nucleótido del ADN, ¿no? se le llama género. Pero cuando es en el cromosoma, son aberraciones o mutaciones cromosómicas, ¿no? Esas aberraciones cromosómicas en realidad les pueden ocasionar cualquier tipo de agente, ¿no? Un agente biológico, un agente físico, como el caso de los rayos X, agentes químicos, pueden causar aberración cromosómica, ¿no? Vamos a verlas específicamente relacionadas con rayos X, con radiación electromagnética o la radiación corpuscular ionizante, ¿no? Esas aberraciones cromosómicas pueden ser de número, ¿no? No sé si han escuchado de la trisomía del padre chino, cosas, ese tipo de aberraciones. Pueden ser estructurales, que es en la que más estamos involucrados con la radiación, ¿no? Y pueden ser de dos tipos, ¿no? De tipo cromosómico, ¿no? Estas aberraciones cromosómicas estructurales pueden ser de tipo cromosómico y de tipo cromatídico, ¿no? Son dos. Tengo dos formas de aberración. Una aberración es una constitución, no se olvide, una constitución anormal del ADN, del cromosoma. El cromosoma se fraccionaron, digamos, el par 14 con el par 16, ¿no? Y trataron de resolver esa situación de fractura, ¿no? Y se combinaron, ¿no? Y me forman situaciones aberrantes. Entonces, tengo esta es una situación que sucede con rayos X. Por lo tanto, tengo aberración cromosómica estructural, porque es de la estructura, y tengo de dos tipos, ¿no? Cromosómico y cromatídico, ¿no? Entonces esa es la clasificación de las aberraciones que yo tengo ocasionadas por rayos X. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí?
Bueno, estas las químicas que le dije son puntuales, ¿no? A un segmento o una base, un nucleótido, ¿no? Y estas son las cromosómicas que vamos a empezar a ver, ¿no? Entonces, ¿cómo se producen? ¿No? Esa diferencia, ¿por qué se clasifican en dos? ¿No? Va a depender en qué momento del ciclo celular sucedió ese daño, ¿no? En qué momento se fraccionó ese ADN, se fraccionó por lo tanto el cromosoma, ¿no? Y entonces tengo, cuando se producen en G1, ¿no? Tengo esta de acá, de tipo cromosómico. En G1 de tipo cromosómico. ¿Qué de especial tendría en G1? ¿Qué aberración? ¿Qué sucedería? Tengo un cromosoma que todavía no se ha, tengo un ADN que todavía no se ha replicado. ¿Qué sucedería? ¿Un segmento? ¿Qué creen que sucedería? Si no se ha replicado, cuando se replique, ¿qué va a pasar? Si perdió, digamos, un fragmento, ¿no? Un fragmento, todavía no se ha duplicado la información, o sea, todavía no se ha duplicado el ADN. Tengo solo un cromosoma constituido, todavía no se ha replicado. Se puede replicar, pero ya de manera errónea. Sí, es lo que va a suceder, ¿no? Se va a replicar de modo erróneo. Entonces, esas son aberraciones, ¿no? De tipo cromosómico. Cuando tengo en el otro momento, cuando ya el cromosoma se replicó y solo uno de ellos fue dañado, ¿no? Tenemos las aberraciones de tipo cromático. Entonces tenemos dos grupos, ¿no? La que se producen en G1 antes de que la ADN se replique, ¿no? Esas son aberraciones cromosómicas o aberraciones cromosómicas propiamente dichas, ¿no? Y luego cuando ya se ha replicado y uno de los cromosomas solo ha sido dañado, ¿no? Porque ya hubo duplicación, ¿no? Estas son aberraciones tipo cromática, ¿no? Porque una aberración cromática se produce en G2, cuando el daño ha sido producido en G2. Quiere decir que ya hubo síntesis y replicación del ADN. Tenemos dos tipos, dos momentos. Algo así más o menos, ¿no? Es lo que estábamos diciendo. La primera, ¿qué sería? ¿Qué tipo de aberración sería? Cromática. Y la segunda, la de abajo, cromosómica. Lo he preguntado varias veces en el examen y siempre me he confundido en eso. ¿Está claro? Sí, ¿no? Perfecto. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Esto causado, que se han visto relacionados con la radiación, ¿no? Cuando se ha habido daño en G1 de dos pares de cromosomas diferentes, ¿no? Y estos han cambiado su información, ¿no? Un cromosoma, son normales del 8 y 14, ¿no? Y han sufrido fragmentos, ruptura, y luego han intercambiado información. Entonces, obviamente luego se van a replicar, pero tienen información cambiada. Trataron de corregirse y se unieron con el segmento del otro cromosoma que también había estado fracturado, ¿no? Y cuando se replican con información diferente, ¿no? A esta aberración, ¿no? Se le llama translocación. Aquí lo mismo, ¿no? Aquí dos cromosomas que se han fraccionado. Vamos a ir a lo de arriba, la translocación, porque ahí hay dos tipos de aberración, ¿no? La translocación es que hay cambio de información de un cromosoma con otro. Tengo acá dos cromosomas dos cromosomas rotos por la radiación, ¿no? Cambian de información y ahora tengo dos cromosomas que han
cambiado su información. Luego esto es en G1, cuando se replica tengo estos cromosomas, ¿no? Cuando han cambiado la información, no se llama translocación. Esta es este cambio, esta aberración es una aberración cromosómica viable. La célula no muere. Se ha visto en la translocación le llaman del cromosoma Filadelfia, ¿no? Que es creo el 9 y el 21, se ha visto en este cambio de información en el desarrollo de leucemia, de un tipo de leucemia. Luego está, obviamente, esta parte de aquí, ¿no? Lo de acá arriba es translocación, pero también puede suceder que estos dos segmentos, ¿no?, los rotos se unan también, ¿no? Y estos dos fragmentos también se junten, ¿no? A esto de acá produce lo que llamamos una unión ilegítima, ¿no? Se han roto y se juntan los dos fragmentos que tienen el centrómero, se juntan, y los dos fragmentos que están solos libres también se juntan. Entonces hasta ahí, y luego estos se replican, ¿no? Y tengo cromosomas dicéntricos de dos centros, ¿no? Porque se han replicado y se han replicado encima, ¿no? Y tenemos fragmentos acéntricos, sin centrómero, sin centro, ¿no? Entonces, estos cromosomas, esta aberración se llama cromosomas dicéntricos, ¿no? Porque tengo cromosomas de dos centros, ¿no? Y el fragmento son fragmentos acéntricos, ¿no? Estas aberraciones cromosómicas, entonces, digamos, hubo mitosis, ¿no? Y lo detectan los mecanismos de control que tiene el ADN, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? ¿No? Estas aberraciones son altamente inestables, ¿no? Si es una aberración inestable, lo que va a inducir a la célula es a muerte celular, ¿no? Entonces, la que les dije antes, translocación, es una aberración viable, ¿no? Es viable, produce, la célula sigue cumpliendo sus funciones, hay cambios obviamente, sí hay cambios, pero la célula sigue viviendo. Con este tipo de cromosomas, la célula va a morir. Entonces, los cromosomas, las translocaciones son viables, ¿no? Los cromosomas dicéntricos es inviable, esa célula va a morir. Profesora, si la radiación se da en una célula, ¿ese daño pasa en todos los cromosomas de esa célula o solo en cromosomas seleccionados? No en todos. Ahorita vamos a ver una imagen de linfocitos que se pueden encargar, no en todos se producen. Pero sí puede, o sea, dependiendo del número va a morir la célula. Los cromosomas dicéntricos los utilizan, es lo primero que se ve luego de la exposición a la radiación, ¿no? Y los utilizan, tienen una forma le llaman simetría biológica, y de acuerdo a la dosis es la producción de estos cromosomas. Entonces, calculan la dosis por la producción de estos cromosomas. Pero tú lo puedes ver en un determinado momento, pero luego va a morir esa célula. Luego tenemos este cromosoma también en G1, ¿no? Todavía no ha habido replicación, ¿no? Entonces, en G1 se fragmentan y se unen así como un anillo, ¿no? Y fragmentos, otra vez fragmentos acéntricos. Se replican y forma lo que llamamos cromosoma en anillo y obviamente fragmentos acéntricos, ¿no? Este tipo de cromosomas también es altamente inestable, ¿no? Y también es letal, como dice ahí, es inestable, son letales y va a causar muerte celular, ¿no? La célula va a inducirse a muerte celular. Cuando el daño ahora es en G2, ¿no? Puede producirse un cromosoma que ya está replicado, se le ocasiona daño a
los extremos del cromosoma, ¿no? Y estos se pueden unir, ¿no? ¿Y qué le sigue G2? Mitosis, ¿no? Y en mitosis, ¿no? Se ve que por el uso que lo trata de separar y llevarlos a cada extremo, se forma una aberración que se llama puente de anafase, ¿no? Entonces el puente de anafase es también una aberración letal, ¿no? Entonces estas son las aberraciones que se ven con radiación, que se han visto con radiación, ¿no? Acá esta es la metafase de células que recién no se ven muy bien, ¿no? Recién está en blanco y negro. Esta es una metafase normal, ¿no? Le dan radiación y ¿qué es lo que ven? ¿Qué tipo de aberraciones ven? Disensos. Lo primero que se ven disensos, ven fragmentos acéntricos también. Aquí vemos en anillo, cromosomas en anillo. Un cromosoma en anillo se produce cuando el daño es en G1. El único que he dicho G2 es puente de anafase. El único que no hemos visto es que en G2 es el puente de anafase que se produce durante la mitosis. Entonces, el mecanismo de control en mitosis, que hay en el uso cromático cuando B induce a la célula muerte celular. El único que sobrevive es la translocación. No todos los demás inducen a muerte celular. Y esto es lo que te decía hace un momento, ¿no? Es una curva de acuerdo a la cantidad de dosis, ¿no? Y las aberraciones producidas. Cuentan la dosis, ¿no? Y su relación con el número de aberraciones. A tal dosis tengo un número de aberraciones, entonces yo puedo decir que esa persona ha recibido aproximadamente esta cantidad de dosis de radiación, ¿no? Esto es lo de la simetría biológica. Vamos a ver reparación del ADN. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Estamos claros? ¿Qué era una aberración cromática? Así en grupo. A ver, ¿Qué es una aberración cromática? cromosómica. Una aberración en G1 letal. Son los primeros que se ven, ¿no? Estos de ahí han sido linfocitos que hemos visto rodeados. Entonces, y cuando los ven en el microscopio, en un rango de 25 o 30 minutos, se ve. Entonces, el ADN en realidad es una cosa sorprendente, en realidad por su gran capacidad de repararse. El ADN es una macromolécula, ¿no? Que tiene la habilidad, ¿no? de repararse ella misma. Y el ADN, como les mencioné, puede ser dañado no solo por radiación, sino por otro tipo de mecanismos, ¿no? La radiación es uno de ellos. También las mismas radicales que se producen, los radicales del oxígeno, son bien tóxicos con el ADN, ¿no? Es más, el oxígeno para nosotros en radioterapia es digamos, el fijador del daño más importante que tiene el ADN, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? No, por ejemplo, una paciente con una hemoglobina de 8, no está indicado que reciba radioterapia. Tiene que tener un nivel de hemoglobina por encima de 10. Es decir, que haya presencia de su cuerpo de oxígeno. Cuando se forman los radicales por todo el metabolismo radical de oxígeno, estos oxígenos libres tienden a colocarse en el daño, donde está el daño del ADN, se colocan ahí.
Entonces no va a haber mecanismo que le pueda reparar, ¿no? Y va a formar una aberración en el ADN, va a estar fragmentado, donde se haya fijado el efecto que ocasiona donde se haya fijado, ¿no? Y la célula va a morir, ¿no? Entonces los pacientes con una hemoglobina menos de 10 no reciben tratamiento, ¿no? Porque va a ser en realidad casi por las puras, ¿no? Más voy a causar daño al tejido sano, ¿no? Entonces, como les dije, es una macromolécula que es capaz de repararse. En realidad dice, no se sabe a ciencia cierta todos los mecanismos, ¿no? O no se sabe en su plenitud todos los mecanismos que tiene el ADN para repararse. Vamos a ver en realidad algunos de ellos, ¿no? Y dice, existe una diferencia con el daño que se ocasiona al ADN en la radiación, ¿no? Y es eso lo que les dije hace un momento, esos paquetes que se forman de iones, ¿no? Esos paquetes de más o menos estar así, ¿no? Son capaces de, en un segmento bien corto, como son grandes, dañan grandes segmentos del ADN, ¿no? Entonces se forman primero radicales libres, el mismo electrón solo es capaz de dañar el ADN, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no?, de los daños que causan los otros agentes. La principal diferencia del daño al ADN por radiación es por esos paquetes de iones que se forman. Los SPUR, los BLOB, los short tracks, todos estos de ahí tienen, imagínense, es como una gran bola de energía, ¿no?, que es un poquito más grande que el ADN y va a tener mayor capacidad, ¿no? Entonces, un daño al ADN por una de estas de estos grupos de iones que pueden formar radicales libres, tienen tienen un reflejo en el ADN diferente, no tienen una traducción en el ADN diferente al que se podría producir por radicales producidos por el metabolismo o por agentes citotóxicos de quimioterapia o por cualquier otro tipo, o por los mismos virus, ¿no? Los virus tienen una capacidad increíble de formar parte de nuestro ADN, se incrustan en nuestro ADN, ¿no? Algunos de los virus. ¿Esos son los más letales? Sería así, los más letales sí, los que van a causar más daño sí. Por eso la importancia. Pero afortunadamente tenemos mecanismos bien serios de reparar. Si no, en realidad creo que no existiríamos. Tenemos mecanismos de repararse, de reconocer, es una maquinaria increíble. Entonces, la principal diferencia entre el daño causado por un agente X y la radiación, ¿no?, un agente cualquiera y la radiación, es esos paquetes de energía, ¿no?, de iones en realidad, ¿no?, formados por la energía de la radiación, ¿no?, que se pueden entre ellos formar radicales y dañar el ADN, ¿no? Lo pueden romper de modo serio. Los mecanismos para reparar el ADN, y sobre todo esta forma de reparación es para ese daño que se produce por ruptura doble, ¿no? Pero en realidad todos los daños tienen esta misma secuencia. Va a haber un grupo de sensores del daño, entonces hay un grupo de genes, ¿no?, que producen enzimas que son incapaces de decirle, de evaluar al ADN y reconocer, acá se ha roto este segmento, le falta un pedazo de ADN, ¿no?, a este segmento, un pedazo de base, unos nucleótidos le falta a esta secuencia, ¿no? Se dice que eso se produce entre 5 a 30 minutos, imagínense, casi inmediato, ¿no?, cuando se nota que hay el daño. Estos sensores van a indicar señales, van a dar señales, ¿no?, a otras proteínas que se llaman proteínas efectoras, ¿no?, que son las que van
a indicar las vías, ¿no? Le llaman vías efectoras, para reparar o determinar el futuro de esa célula. Entonces, estas vías efectoras van fundamentalmente a dar estos tres mecanismos de resolución. O sea, tengo este daño, ¿cómo lo voy a resolver? ¿No? Entonces lo voy a resolver con una muerte celular programada o apoptosis, ¿no? Con una reparación del ADN, ¿no? O voy a hacer un bloqueo temporal del ciclo celular. Voy a bloquear la célula, esta célula así dañada no entra a mitosis. Tengo el ADN dañado, ¿no? Y no va a dividirse. Es más, puede cumplir su función, porque es el ADN, cumplir sus otras funciones, ¿no? Pero lo ha detenido. ¿Lo detiene con qué objetivo? ¿Con qué objetivo crees que detiene el ciclo celular? No vuelve a replicarse. No lo que todo No se replique. La primera es para intentar que se repare. A ver si logra repararse ese ADN dañado. Entonces, más o menos. Obviamente no vamos a aprendernos toda esta familia de genes involucrados, ¿no? Pero tal vez uno de los más importantes genes que están relacionados, ¿no? con detectar dónde está el daño del ADN es el gen ATM, ¿no? Que necesita otra serie de genes que lo activen, ¿no? Pero el gen ATM es un gen, ¿no? encargado de reconocer dónde está el daño, ¿no? Hay varias series de genes, pero tal vez el ATM sea el más importante, ¿no? Todos los demás genes que ven ahí se lo van a aprender mentira. Toda esa familia de genes que ven ahí, el ATR, el ATRI, el ADN, PKCS, todos esos genes también son genes capaces, ¿no? de reconocer el daño en el ADN. O sea, el ADN tiene en su constitución genes encargados de reconocer, ¿no? que su ADN se ha dañado en algún segmento, que toda su secuencia, imagínense, es gigantesco, ¿no? Gigantesco el ADN, las mismas histonas, sus mismas proteínas son capaces, es un mecanismo sumamente, cuando empecé yo a leer, me quedaba así maravillado como las propias histonas, como proteínas, son capaces de generar, ¿no? señales de reconocimiento de daño al ADN. Entonces, luego señalizan, ¿no? activan, luego de que se ha reconocido, se aísla prácticamente ese segmento, ¿no? y dan señales para que haya un mecanismo efector, ¿no? de reparación o de puntos de control o de parada del ciclo celular, de reparación o muerte celular. Profesora, disculpe, ¿todo eso tiene la misma función que el ATM? No. ATM, todos los de arriba, tienen la misma función del ATM. ¿Más efectivo podría ser que es el ATM o...? Lo que pasa es que está más involucrado en más eventos de daño, está más involucrado. Hay, por ejemplo, hay una aberración, hay un cambio en el ATM, en el gen del ATM, pero en realidad, pues te digo, la naturaleza es increíble. Tenemos más genes que se encargan. Si este gen del ATM está dañado en una persona, imagínate, no ni nacería. Pero sí tenemos otros mecanismos. Profesora, ¿pero qué lo vuelve especial o más importante al ATM con respecto Porque está involucrado en casi todos los mecanismos de reparación, de detección del daño del ADN. No es exclusivo, pero sí está en la mayoría. No es exclusivamente ATM el único que va a detectar. Es un sensor generalizado. Sí, es un sensor, tiene que estar, ese va a indicar, en realidad es como un sensor que va a indicar a una serie de enzimas, ¿no? empiecen a trabajar, ¿no? Si él no lo detecta, ¿no? hay otros que lo pueden hacer, ¿no? Probablemente no de la misma eficiencia que tenga ATM, ¿no? Cuando el ATM está mutado, no reconoce ninguna señal de daño, ¿no? hay desarrollo de cáncer, ¿no? Porque no hay mecanismos de control del ADN, ¿no?
de daño al ADN, ¿no? Nosotros tenemos, hay una patología que se llama xeroderma pigmentosa, ¿no? Que es una alteración en ATM, ¿no? Donde el paciente, si se está expuesto a la luz, ¿no? Ustedes saben que la radiación ultravioleta, dada el tamaño de su longitud de onda, ¿no? Puede cambiar las bases, o las puede, le llaman dimerizar, las puede juntar, las bases del ADN de la piel, ¿no? Entonces, pero todos los días estamos expuestos a luz, todos los días ocurre eso y todos los días nuestros genes lo detectan y lo reparan, y nosotros ni enteramos, ¿no? Pero ¿qué sucede con estos pacientes? ¿No? No hay quien los detecte, entonces ese cambio empieza a formar parte de un cambio permanente del ADN, ¿no? Y empieza a generar crecimiento celular, ¿no? Es el cáncer, ¿no? Y estos pacientes hacen cáncer de la piel, ¿no? Es un daño que normalmente podría resolverse. Uno ve un cáncer en la piel, ustedes han escuchado que debemos protegernos con el UV, ¿no? De la radiación ultravioleta, ¿no? Y el desarrollo del cáncer en la piel es a larga data, ¿no? Es un efecto en realidad tardío, se ve luego de muchos años de exposición, ¿no? Y se desarrolla en la vejez porque nuestros mecanismos de detección y reparación también fallan, ¿no? Cuando estamos más viejos, ¿no? Mis mecanismos de reparación son menores que los suyos, ¿no? Ustedes son más jóvenes y tienen mecanismos más fuertes, más sólidos de reparar su ADN, ¿no? Pero han visto, no sé si han escuchado, las personas de la tercera edad desarrollan cáncer, ¿no? El cáncer es una enfermedad, generalmente, no quiere decir que no haya un niño, ¿no? Pero ¿qué sucede? Vemos cáncer en personas adultas de la tercera edad, pero las personas que tienen mutado el ATN, el gen ATN, ¿no? Vemos niños que hacen cáncer de piel, ¿no? Y realmente es bien penoso, porque hacen el cáncer en la carita, que es lo que más está expuesto, ¿no? Se daña toda la piel, se hace primero es como costrita, ¿no? No pueden ver la luz porque todos sus órganos son sensibles al mismo daño de la luz, la misma luz, tienen ellos fotofobia, tienen que andar con sus lentecitos oscuritos, ¿no? Ese es el daño, pero es el gen tal vez el más importante, ¿no? Tal vez el más importante en reconocerse el daño e indicar, hacer los mecanismos, ¿no? O mejor dicho, de gestionar a los demás genes, ¿no? De que debe empezarse a reparar ese ADN. Sobre todo de las rupturas, en realidad rupturas dobles. Estos de acá son los genes, ¿no? Que están encargados de la señalización, como que les dije hace un momento, se encargan de, alguien lo detecta y otro dice esto de acá está el daño, esto como que lo atrapo, ¿no? Estas son las proteínas. Doctora, ¿eso lo encontramos en el mismo ADN o dónde están esos sensores? Es en el mismo ADN, por eso es lo importante, lo complejo que es esta macromolécula, ¿no? Esto acá, ¿no? Es la única macromolécula con su propio sistema de reparación, ¿no? Estas proteínas se encargan de señalizar el daño, ¿no? Para que luego vengan mecanismos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Mecanismos de efectores de la respuesta, de resolver ese daño, cómo se va a reparar o qué es lo que va a pasar. Están los sensores, es el ATN que tiene una serie de este es el sensor, ¿no? Y tiene una serie de proteínas a las que les va a indicar, ¿no? Este es el ADN, ¿no? Este ATM se activa cuando hay una ruptura doble del ADN, las rupturas dobles se activan, ¿no?
hay una ruptura doble y se va a activar. Imagínense, la radiación produce varias rupturas dobles, entonces se tiene que activar ese ADN, ¿no? Tal vez es el rol más importante, no el único, porque hay otros mecanismos, ¿no? Pero sí el más importante, ¿no? Para indicar a la célula empieza a repararte o empieza a qué mecanismo vas a tomar, cómo vas a resolver esta situación. Y luego creo que esta es una de las proteínas que les dije hace un momento, de las histonas, ¿no? Que también, ¿no? También se encarga de detectar, ¿no? El daño. Y luego tenemos este de aquí, que es el P53, ¿no? El P53 es un receptor de las indicaciones del ATM, y el P53 se considera al gen, tal vez, le llaman al gen P53 le llaman el guardián del genoma. Es un gen supresor. Pero sigue partiendo en realidad de las indicaciones del ATM, del gen ATM, pero es, digamos, como es como el jefe de las operaciones, ¿no? Es el jefe de las operaciones de cómo vamos a... Tenemos este daño digamos, el ATM le dice al P53, tú tienes dañado todos estos segmentos del ADN, ¿no? Entonces el P53 se encarga de organizar, ¿no? Cómo voy a reparar, o si no voy a reparar, qué es lo que voy a hacer, ¿no? de toda esa macromolécula del ADN, ¿no? Entonces el P53 es el guardián del ADN. Entonces, luego de que ya tenemos que este P53 va a ser uno de los encargados, no el único, pero uno de ellos, tal vez también como el ATM de detectar el P53, de resolver, ¿no? Entonces, va a indicar, ¿no? a la célula, va a empezar a resolver este problema. Entonces detectó el P53, ¿no? Digamos que yo soy el P53 y detecto que esta célula así no va, así no vive, ¿no? Entonces, induce a la célula a muerte celular, ¿no? Muerte celular programada, ¿no? La muerte celular programada o apoptosis, ¿no? Es una muerte genéticamente controlada. O sea, también le va a decir, entonces el P53 le llama a una serie de enzimas para que induzcan a que empiece el núcleo a fragmentarse, el ADN a fragmentarse, ¿no? Algo así. Activa una familia de células, de genes, una de ellas son las caspasas, ¿no? Para que la célula empiece la muerte celular. Entonces, la apoptosis es la muerte celular programada. Por radiación, esta es una de las formas de muerte celular. Apoptosis, tal vez la primera, ¿no? Entonces, apoptosis es una forma de muerte celular, ¿no? Y yo me voy a encontrar en qué tejidos generalmente creen. ¿Epitelial? ¿Qué tipo de tejido? Creen que pueden epitelial. En tejidos que se renuevan constantemente, así que voy a encontrar este tipo de muerte celular, ¿no? Esta, como dice aquí, es importante en tejidos de rápida cinética, de rápida actividad proliferativa, ¿no? Entonces voy a encontrar que estos tejidos van a morir por muerte celular. Se dañó de tal manera, entonces el P53 genera una serie de mecanismos, de señales, ¿no? A genes que inducen a que estas células mueran. Luego está la activación de puntos de control o checkpoints, ¿no? Me puse como, se lo pueden encontrar así.
van a causar, ¿no? Que el ciclo celular se detenga, ¿no? Con la finalidad, ¿no? Primero, bueno, son varios, con la finalidad de que podamos darle tiempo a que la célula se repare. Tenemos varios puntos de control, ¿no? Este se lo he puesto aquí. No, uno es en G1, ¿no? Detiene, también, les dije hace un momento, el P53 ahora se convierte en realidad en el rol, tal vez un rol demandante, ¿no? Porque también es el P53 que le dice a la célula, sabes que tú mueres, ¿no? No, tú detente, intenta reparar, ¿no? Así como cuando sucede algún evento en casa, ¿no? Vamos a intentar reparar esto, o simplemente este televisor se malogró, a ver, vamos a intentar, o si no sirve, lo botamos, una cosa así, ¿no? Entonces le dice a la célula, vamos a intentar reparar. Entonces, pero para repararte necesito que no estés en actividad proliferativa, ¿no? Entonces se detiene en G1, ¿no? Para evitar obviamente la replicación. Está mediado por el P53, ¿no? Y va a impedir que obviamente que la célula progrese en su ciclo celular, y sobre todo en síntesis, ¿no? Entonces, si está dañado, ¿para qué se va a replicar de esa manera? Aquí está lo que les decía, ¿no? Y como les dije hace un momento, genera una serie de señales para enzimas, para que se activen enzimas, ¿no? Acá está el ATM que le dijo al P53, ¿no? Y tú actívate, ¿no? Para apoptosis, ¿no? Una serie y la apoptosis puede tener momentos, pero acá no lo vamos a ver. O activa al P21, ¿no? Activa al P21 y detén. Estas a veces detener G1, ¿no? G1 va a detener G1, ¿no? El P21. Bueno, en realidad uno de los genes que puede detener G1. Entonces le va a decirle este gen P21, ¿no? Que las enzimas del ciclo celular, que se le llaman ciclinas o ciclinas dependientes de la quinasa, no se produzcan, ¿no? Detente, no hay producción de eso, por lo tanto, las células no van a entrar, ¿no? De G1 no van a entrar así, ¿no? Con su afán de poderse reparar. En la fase síntesis también hay un punto de control, ¿no? También hay puntos de control. Inevitablemente la célula entró a división, ¿no? Entró, perdón, a división del ADN, a replicación del ADN, perdón, ¿no? Pero también ahí puede ser controlado, ¿no? Puede ser de algún modo revisado, supervisado para que se pueda replicar de modo correcto, ¿no? Y tenemos esas dos enzimas, ¿no? Check 1 y check 2, ¿no? La llamamos así. Entonces, tenemos aquí dos puntos de control, ¿no? En G1 y en la fase S, ¿no? G1, mediado por el P, todo esto mediado fundamentalmente por P53, pero este va a indicar señales a otros genes, uno de ellos, en el caso del G1, al P21, ¿no? Y a la síntesis, estos genes de check 1 y check 2, ¿no? Luego, este es un ejemplo de cuando hace una parada en G1, ¿no? El P53 le dice al P21, no produzcas las ciclinas, no detén la producción de las enzimas que le dicen a la célula que induzca que continúe con su ciclo celular. En la detección, ¿qué sucede? No, el P53 con sus proteínas, la P21 detiene G1. P21 detiene G1, ¿no? Y si bien es cierto, la célula no puede permanecer
activa con sus funciones, ¿no? Pero no va a entrar a división, ¿no? Entonces, puede hacer lo siguiente, ¿no? O sea, puede reparar bien y sigue el ciclo celular, ¿no? O simplemente lo detiene y esa célula no va a replicarse nunca más, ¿no? Tiene un daño que la va a inducir, ¿no?, a la célula que no se divide, pero mientras esté ahí va a cumplir con sus funciones, ¿no? Esto va a ocasionar, ¿no?, lo que le llaman permanece metabólicamente activo, ¿no? Ya, entonces esta célula va a morir luego de mucho tiempo, ¿no? Va a cumplir sus funciones, pero no se va a poder dividir y luego va a morir, ¿no? Va a cumplir sus funciones por un tiempo y luego va a morir, ¿no? Entonces se dice que es responsable cuando el tiempo ha pasado mucho, un buen tiempo, ¿no? Va a ser responsable de los efectos tardíos, ¿no? Muerte celular, pero luego de un tiempo, ¿no? También, ¿no?, a la muerte celular, ¿no?, una rápida muerte celular, pero a esta muerte celular se le llama catástrofe mitótica, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿No? ¿Qué es lo que sucede en la catástrofe mitótica? Que es una forma de muerte celular causada por radiación, ¿no? Entonces, no pudo controlar, se detuvo en G1, pero no se pudo reparar, pero la célula sigue el ciclo celular y entra a mitosis, ¿no? Y durante la mitosis, la célula muere, ¿no? Entonces, una catástrofe mitótica, que es lo que vamos a ver, es muerte durante la división celular. Entonces, luego está, obviamente, los puntos, bueno, en síntesis y en G2. Acá tenemos la idea fundamentalmente, como les dije hace un momento, es de que la célula no entre a división celular, no entre a mitosis, ¿no? Entonces todos estos puntos va a detener el ciclo celular para resolver de algún modo, ¿no?, resolver ese daño al ADN, ¿no?, o de repararlo. Entonces en G2, ¿no?, se va a inactivar obviamente las células, las enzimas que producen que continúe el ciclo celular, ¿no?, intentando reparar, ¿no? O puede ser que lo induzca también a muerte celular, ¿no? Este mecanismo que hemos estado viendo básicamente de todo este grupo de enzimas es tal vez el más complejo, que es dado, ¿no?, cuando el ATM detecta una falla en el ADN, detecta una falla. Esta falla fundamentalmente es ruptura doble de la hélice. ¿Al baño? Sí. Vamos a ver las otras formas de reparar, ¿no?, cuando solo se sacó una base, cuando solo perdió una base. Lo que hemos visto fundamentalmente, ¿no?, es para ruptura doble. O sea, toda esa batería no quiere decir, el proceso es el mismo. Tiene que haber genes que detecten el daño, genes que de algún modo encierren ese daño y luego haya una forma de resolver, genes que hagan de la solución a ese problema o las vías efectoras de ese problema, ¿no? Entonces, una ruptura simple o solo una base realmente es un daño más simple, ¿no? Entonces no necesita esa batería de genes, ¿no? Entonces, por aquí les había puesto, a ver, ¿no?, el tipo de daño, solo una base ha salido, solo una base la han podido sacar, ¿no?, las vías de reparación, ¿no?, y el número de genes involucrados, ¿no? Entonces, cuando solo sale una base, la reparación se llama reparación por excisión de base, ¿no? ¿Y en qué consiste? En reconocer, ¿no?, hay las enzimas de reparación del ADN llamadas glicolasas solo para el caso de una base, solo una base. Obviamente el mecanismo es el mismo, algo lo reconoces, en este caso enzimas glicolasas, ¿no? Estas van a generar
señales para que otras enzimas envuelvan a este daño, ¿no? Son las apiridinic AP, ¿no? Y luego esto a su vez da señales para que otras enzimas se encarguen de reparar, ¿no? Porque acá creo que por esto en la reparación de solo una base se reconoce que la base está faltando, entonces en la glicosilasa luego viene esas enzimas que encierran a esta base que ha estado, falta este segmento que se le falta, y agarran y lo sacan. Las endonucleases lo sacan. Este segmento cogen los extremos y lo sacan del ADN, ¿no? Y viene otra enzima, que le llaman ADN polimerasa, ¿no? Que es la que va a coger de modelo la cadena opuesta, ¿no? Y lo va nuevamente a reparar, ¿no? Lo repara y es como que si no pasara nada. Entonces la secuencia sigue. Luego está cuando el segmento, pero igual no se ve. Ya fue, no se va a hacer. Bueno, vamos a tratar de mientras eso va a ser el ADN que ha estado, el segmento del ADN lo reconocen las glicolasas para las bases, cuando es daño en las bases. Luego lo separa y las endonucleasas lo sacan y viene la ADN polimerasa y es como que lo rellena, y luego viene otra enzima que es la ligasa como que lo fija. Más o menos eso sucede cuando sale una base o un segmento o un nucleótido, hay excisión de un nucleótido, también sucede lo mismo, ¿no? Entonces ese mecanismo es exactamente el mismo, reconoce el daño, corta el ADN, luego lo corta y luego viene ADN polimerasa y lo rellena nuevamente, tomando como base la cadena opuesta del ADN, ¿no? Y por último, la ligasa es la que lo va a fijar, ¿no? Entonces ahí no pasó nada, las células siguen normales. Es cuando sucede la ruptura de un segmento, de una base, de un nucleótido, pero cuando hay ruptura ya del cromosoma, sale una base, ¿no? Entonces también hay un mecanismo que detecta la falla, ¿no? Hay un mecanismo que lo separa y un mecanismo de respuesta. Nos saca todo ese segmento y luego lo rellena. Cuando es un segmento más grande, un nucleótido, sucede lo mismo. Pero cuando se ha roto, por ejemplo, se ha roto el cromosoma en G1. Antes de G1 se rompió el cromosoma. Tenemos el cromosoma, ¿no? Y se fractura aquí. Esta reparación, a este tipo de reparación le llamamos reparación no homóloga. Y cuando tenemos el cromosoma dividido, ¿no? Y se rompe uno de ellos, uno de los extremos, se llama reparación. Este de acá, la reparación no homóloga, no tiene una copia, no tiene una copia de cómo va a repararse. Es ahí donde puede suceder que este fragmento se pierda, ¿no? Y haya una delección y una pérdida de información. O esta reparación, la reparación homóloga, la ventaja de
en la reparación homóloga es que puede tener al cromosoma hermano, a la cromatida hermana, ¿no? Que le puede servir y le sirve de copia, ¿no? Entonces existen mecanismos que detectan la falla, ¿no? Acá detectan la falla y en realidad empieza a probar, a generarse bases, ¿no? Del segmento, primero como que lo limpia para tratar de seguir la secuencia, ¿no? Entonces es mucho más difícil cuando no tiene una base, no tiene de dónde sacar información, de dónde copiarla, ¿no? En cambio acá la reparación homóloga sí sucede. ¿Qué es lo que sucede? Va a entrecruzarse, los genes lo detectan la falla, y hay genes efectores de resolver este problema, y cruzan información, abren el otro ADN, abren la otra copia del hermano, del cromosoma hermano, ¿no? Y entrecruzan la información, entrecruzan sus filamentos y empiezan a copiar la información, ¿no? Es como copiar, así como en el USB, ¿no? Empiezan a copiar esa información y luego cortan los segmentos y cada uno tiene lo que le corresponde. Una reparación así es más fácil, entre comillas es más fácil, pero en ambas situaciones yo puedo producir aberraciones, las que hemos visto, ¿no? Las cromosómicas de la cromatida, ¿no? En ambas yo voy a producir células mucho más radiosensibles, ¿no? Ambas voy a producir, no en ambas, ¿no? Pero puedo producir mucho más, puedo producir falla en el sistema inmunológico de ese tejido o de esa persona, ¿no? Entonces, estas son las dos reparaciones que faltaban, que tenemos en realidad 4, las que vamos a ver son 4, ¿no? La de una sola base, la del nucleótido, ¿no? Y la reparación homóloga y la reparación homóloga y no homóloga, ¿no? Entonces son las 4 formas de repararse que tiene, en realidad tiene un poco más, pero son 4 de las formas principales de reparación en el ADN. Tiene el mismo mecanismo, algo que lo detecta, unos genes que lo detectan, genes que señalan cómo se va, qué genes deben prepararse para resolver, ¿no? Esta situación, y luego los genes que resuelven esta situación, ¿no? O sea, que cada uno tiene sus propias enzimas. Sí, acá se las he puesto. Ah, está en la diapositiva. Sí, está en la diapositiva. No la vamos a... No sé por qué no se ve. Pero era la última. Pero siguen el mismo mecanismo, ¿no? Sí, el mecanismo es el mismo. O sea, hay unos genes que se encargan de detectar, ¿no? Y es el mismo ADN que lo va a detectar en realidad. Hay un mecanismo que va a indicar cuál de las vías va a poder resolver genes que van a cómo van a resolver esta situación, este daño, ¿no? Y genes que resuelven, obviamente traducen, ¿no? Como el ADN polimerasa de una base, de una excisión de base o excisión de nucleótidos. Cuando se pone cuando es la reparación de una base se llama excisión de base. La reposición es reponer esa base que faltó. Esto se lo estoy poniendo aquí. Ajá. Reparación por excisión de base. Disculpe, la reparación no homóloga y homóloga sigue el mecanismo de la ruptura simple de la excisión de base. No, ese es el mecanismo. Antes yo les mencioné todo lo que hemos visto de generación de La ruptura simple. no, de esta parte de acá, de que detienen el ciclo celular o de que van a muerte celular, se da en esa ruptura, en la homóloga o la no homóloga, ¿no? En una ruptura doble, una ruptura grande sucede eso, ¿no? Una reparación de base es efectiva, se va a reparar, ¿no? ¿Se acuerdan que la ruptura simple es la más común? La más común. Va a repararlo, digamos, un grupo de iones que forman los radicales, ¿no? Golpean el ADN y forman varias rupturas simples.
sabes que va a repararse. Esas rupturas simples se van a reparar. Entonces en general habría ruptura simple, ruptura doble. Ruptura simple y ruptura doble. También hay, sí, pues era el cambio, pérdida de una base, ¿no? La alteración de los azúcares también puede haber. Pero la que estamos viendo es de la información del ADN, de las bases, de la secuencia de las bases. Doctor, siempre se va a hacer un corte de proceso de datos.